Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Marta Colomina. Ustedes la conocen muy bien, periodista, escritora, profesora universitaria. Tenemos muchos puntos en la agenda, así que vamos a tratar de tocarlos cada uno. Antes los quiero invitar para que se activen en nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden sus likes para seguir creando contenido sin filtros para ustedes. Y bueno, le damos la bienvenida a Marta Colomina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta. Hola, Maybor. Bueno, mira, en primer lugar, permíteme felicitarte por los temas tan inéditos en el periodismo actual, inclusive, de los que se desconoce casi todo, o al menos yo desconozco casi todo, que le pone a uno muy nervioso porque uno ha sido formado en la academia como periodista para temas, pudiéramos llamar decentes, es decir, temas permisibles. Pero es que ahora ocurren unas cosas aterradoras, de un Soros caminando por los gobiernos del mundo, tratando de liquidar las democracias del mundo, de unos gobiernos democráticos que están contribuyendo a la desaparición de las democracias. De una degeneración del liderazgo político que espanta. Y te consigues unas fuentes muy inéditas, poco conocidas, poco quemadas en el mundo periodístico, que te dan unas informaciones tremendas. Realmente te admiro mucho. Estás haciendo un gran trabajo. Sí. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, la admiración es mutua y tú lo sabes muy bien. Ay, no, bueno, no, pero yo soy muy de la vieja ola. De hecho, yo me pongo muy nerviosa con las nuevas tecnologías. Acuérdate que yo siempre digo que soy de la era Gutenberg y la gente se ríe, pero es verdad. Sí, mira justamente ayer estaba conversando, Marta, con Omar Bula, que él es un experto colombiano, que ha tenido una amplia trayectoria. Y a otro. Y me dio mucha preocupación, ¿no? El hecho de que él haya evaluado con detalles esas reuniones que tuvo el presidente Iván Duque con George Soros y con su equipo, ¿no? Porque se ha venido discutiendo acá y de hecho ese es uno de los elementos claves que muchos señalan en el que ha influido para que no se tomen unas decisiones y se tomen otras. De todas maneras, estoy ampliamente sorprendida por todos los detalles que se han venido manejando y también preocupada porque Colombia es uno de los íconos y un deseo inmenso que hay en el chavismo de acabar con la democracia y las instituciones colombianas. Y cuando uno ve todo lo que está ocurriendo, le da miedo, puesto que si cae Colombia, se va por toda Sudamérica y ya hay muchos puntos calientes en toda la región y particularmente ahora que no lo habíamos imaginado en los mismos Estados Unidos. Sí, pero fíjate que, sin embargo, en Colombia desde hace mucho tiempo existen formas muy visibles de desestabilización del gobierno, ¿no? Algunas internas y otras externas. Las externas provienen no solamente de Maduro y del chavismo y del Foro de Sao Paulo, que además lo declaran con todo descaro, sino de prácticas en las que yo me imagino que planes de Soros tienen mucho que ver. Por ejemplo, fíjate, los índices de coronavirus, a pesar del esfuerzo de la salud colombiana, son impresionantes. Y tú sientes que ocurren de manera bastante extraña. En segundo lugar, y muy importante, las matanzas colectivas. Oye, tú has visto que hay ataques en los que mueren 4 o 5, etcétera. Luego, la debilidad del sistema judicial. ¿Cómo se les ocurre en las circunstancias en que se produjeron la sentencia contra el expresidente Uribe? Uribe? ¿Cómo se les ocurre hacer eso con testigos falsos? Al menos lo que uno ha leído, ¿verdad? Entonces, están ocurriendo una serie de cosas que muestran una debilidad tremenda, como la ofrecida inicialmente por Ecuador, que por cierto, un inciso a propósito de Ecuador, no estaban juzgando por corrupto y en efecto los tribunales determinaron que era corrupto el expresidente Correa y ahora resulta que puede ser candidato a vicepresidente de Ecuador. Yo no entiendo nada. Es decir, no entiendo cómo es posible que eso ocurra. Pues ocurre porque dentro de las entrañas de las instituciones hay elementos que trabajan día a día para acabar con esas mismas instituciones. Sí, y ahí está, y lo podemos observar. Mira, el caso de Argentina puede ser un elemento para evaluar lo que puede ocurrir, porque
o sea, se conoció que fue el resultado del kirchnerismo. Luego viene Macri, trata de revertir algunas políticas, no logra todos los objetivos, vuelve Cristina, también. Muy corto tiempo, vuelve Cristina, ahora con Alberto Fernández, que es un hombre que tiene un liderazgo bastante controvertido, y observamos que todo marcha hacia el caos en Argentina. Sí, sí, en Ecuador puede ocurrir lo mismo. Y hacia el expropiese. Hacia el expropiese hay rasgos ya de las decisiones que está tomando en materia de la deuda. Argentina jamás ha podido vivir sin el apoyo de la deuda, es decir, de las inversiones internacionales. Entonces ahora se le ocurre también prácticamente intervenir todo diciendo vamos a quitar tanto del capital, vamos a tardar 6 años en empezar a pagar los cupones de los bonos, por ejemplo, tanto internacionales como los registrados en Estados Unidos, y eso produce, por supuesto, primero una estampida del dólar impresionante, y en este momento cuando tú te metes en la prensa y en los medios audiovisuales y en las redes sociales argentinas, te das cuenta de los niveles de crítica enormes que está recibiendo Fernández, al igual que la Cristina, que Cristina está en otra cosa, a ver cómo protege a los hijos corruptos y a ver cómo hace que la justicia no actúe. Exactamente, y cómo salvaguardar las fortunas mal habidas. Marta, y hablando de esto justamente, te quería pedir tu opinión porque acaban de producirse una serie de informaciones que hablan de la incautación de drogas que presuntamente pertenecen al cartel de los soles. ¿Qué tienes sobre eso? Fue en el Caribe, con la flota de Estados Unidos que está justamente instalada ahí por ese fin. Pero no es extraño que digas tú de España, porque en España llega a cada rato, cantidad de droga que proviene de Venezuela y entra por Galicia, donde también en Galicia hay tradicionalmente grupos dedicados justamente al narcotráfico, ¿no? Y te quería decir que lo que ocurrió ahí es una incautación, que por cierto tengo aquí las cifras, ¿no? En la costa de Estados Unidos fue incautado un importante cargamento de cocaína, leo textualmente, al cartel de los soles, con 11.000, primera vez que veo calcular la cocaína en libras, casi siempre es en toneladas, pero bueno, aquí dice 11.500 libras de cocaína y 17.000 libras de marihuana. Esto es muy interesante porque las razones por las cuales Maduro está en una situación tan difícil desde el punto de vista económico, como está, le van a quitar ya el diésel, ya no hay forma de que reciba diésel, lo de la gasolina es realmente dramático, la gente se está muriendo, no pueden transportar a las parturientas a ir al hospital, no pueden de ninguna manera, los agricultores están desesperados, ya no pueden movilizar absolutamente nada porque no hay gasolina, la tienen solamente los militares. Y el cisma interno en general que hay hace que la desesperación por tener fuentes de financiamiento sea cada vez mayor. Y es evidente que esto es un golpe, por muy poco que haya sido lo confiscado, es un golpe para el cartel de los soles, ¿no? Que por cierto, a propósito del cartel de los soles, tú que estás tan bien informada, podríamos hablar de lo que está ocurriendo con los militares, con la decisión de Padrino López en plena enfermedad de coronavirus muy avanzada, que ya se hablaba inclusive de la posibilidad de la muerte de Diosdado Cabello, aparece quitando todos los jefes de los destacamentos militares del país para quitar a los jefes que había partidarios de Diosdado Cabello. Resucitó, entre comillas, Diosdado Cabello, es decir, mejoró del coronavirus, y se formó una tensión interna enorme. El general Sabarce, que es de Diosdado Cabello, actuó y se ocurrió una cosa que yo nunca he visto, yo no sé tú, Meigo, nunca he visto en la Fuerza Armada ni ningún gobierno, que nombran y cambian a todos los militares un solo día, con un montón de nombramientos y de retiros, y al día siguiente dejan sin efecto la resolución porque la rebelión en la granja militar ha sido demasiado fuerte.
al igual que está ocurriendo, por cierto, con los partidos de izquierda, del chavismo, que a todos los han confiscado también, como ocurrió con Acción, como hicieron con Acción Democrática, primero Justicia, Voluntad Popular, y ahora están en las calles todas llenas de pintas en contra de Maduro, y una situación absolutamente caótica para el propio Maduro. Pero lo lamentable es que no se cae ni se va, aparentemente, ¿no? Eso es lo malo. Uh-huh. Eso es el escenario precisamente que se está manejando por acá. Es que es importante entender, ¿no?, que la estructura que se ha creado en Venezuela y que tiene un soporte internacional con enormes y poderosos tentáculos. Muy poderosos. Muy poderosos. No permite que la estructura se caiga fácilmente. Es el modelo que, si bien se inició o se basó en el modelo cubano, tiene elementos diferentes que lo hacen para muchos débil, pero para otros muy fuerte. Yo creo entre las dos estrategias que se plantean que hay que pegarle al centro del sistema para poderlo tumbar. Aquí se ha planteado, Marta, el tema de la asfixia económica a través de las sanciones, la acusación y el establecimiento que se busca para aplicarle la ley a todos estos que han cometido delitos y de alguna manera crear un consenso internacional que permita presionar. Pero claro, hay muchos elementos que faltan. Es un muy teórico, Mabel. Por ejemplo, el otro día, y lo digo al margen porque ilustra muy bien lo que estás diciendo, estaba viendo al muy infeliz para estas cosas, señor Borrell, que es el vocero para la Unión Europea en materia de política exterior, diciendo que, si bien es cierto que no reconocen a Maduro y tampoco reconocen a Lukashenko, que en este momento está devorado Lukashenko por las protestas como nunca se habían visto en Bielorrusia, ¿verdad? Que no los reconocen, pero tienen que hablar con ellos. O sea, tienen que sostenerlos, en otras palabras, tienen que negociar con ellos. Eso es lo que se entiende. ¿Cómo van a caer en esas circunstancias? Tú dime. Sí, pero eso es lo que está planteado. Fíjate que acá en la ONU la ONU por la pandemia ha estado medio lenta y por lo general no produce grandes resultados, pero ahora se ha activado todo lo que es el manejo de lobbies por parte de Venezuela y de los aliados para frenar cualquier acción que se dé. Entonces, creo que se han cometido muchas faltas. Creo que la estrategia se hizo en base a un diagnóstico equivocado. Eso lo hemos discutido con varios expertos. Y que la esencia criminal del régimen, aunado a todos sus aliados internacionales, hace que los Estados Unidos y el grupo que a nivel latinoamericano está enfocado en otros aspectos, porque la pandemia justamente desenfocó la acción, y eso le ha dado al régimen un aire, vamos a estar claros, el régimen tiene aire. Estaba viendo que el pobre Perú está teniendo en este momento el índice mayor de casos de coronavirus por volumen de habitantes del mundo. En este momento, Perú, un país muy desasistido. Al igual que son muy altos los de Argentina, no digamos los de Brasil, que está mejorando un poco últimamente. Colombia tiene unos índices verdaderamente altísimos también. Y claro, los de Estados Unidos se ven muy altos, pero si los comparas con por millón de habitantes, te resultan más bajos. Más bajos que España, por ejemplo. España, en el caso de Europa y en el caso mundial, es uno de los primeros países con mayor cantidad de casos de coronavirus y menor habilidad para gestionarla de parte del gobierno, como ha sido el gobierno de Sánchez y el gobierno de Iglesias, ¿no? Volvamos al punto original. Sí, antes de irnos a hablar justamente de la gestión gubernamental de Iglesias y de Sánchez, quería que nos paráramos en un personaje que es bastante polémico y que ha generado muchos titulares en los últimos días, desde que entró al equipo de defensa de Alex Saab. Alex Saab
buscado por el gobierno de los Estados Unidos, arrestado desde el 12 de junio en Cabo Verde y que se encuentra en un proceso de extradición que, de acuerdo a las fuentes de acá de los Estados Unidos, se va a dar en los próximos días o semanas. Ellos estaban esperando que se diera a mediados del verano. Ya vemos que el verano ya está como que pasando y todavía no se ha concretado, pero la defensa tiene apenas una acción más que ofrecer en base a los recursos que están en estos momentos en discusión en la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde, y luego, según se ha informado, van a ir a la Corte Constitucional para finiquitar esas instancias internas para luego ir a las externas. Pero Baltasar Garzón ha querido, Marta, y con eso quiero que nos expliques, él ha querido imponer esa narrativa en función de dos aspectos principales. Uno, que a Alex Saab se le han violado los derechos humanos, que ha sido objeto de torturas y malos tratos, de que se le robó un dinero, de que no se le dio atención médica adecuada, ni alimentos adecuados, etcétera. Pero también se ha dicho, y eso es lo que van a sostener frente al Tribunal Constitucional, que se le ha violado el derecho a la defensa, cosa que, de acuerdo a lo que se ha visto, no parece que es realidad. Pero cuéntame primero qué es lo que se maneja ya de Baltasar Garzón y luego cómo ves todo este proceso. Sí, bueno, Baltasar Garzón en los últimos años ha degenerado de manera ostensible, ¿no? De ser un juez inicialmente admirado, valiente, luego cayó en un divismo exacerbado y en un afán de dinero también exacerbado, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, tú misma has hecho referencia al hecho de que ha sido defensor, ha ido más de una vez a Venezuela, ha sido defensor de Evo Morales, del de Wikileaks, en fin. Sí, exacto. Y ahora desesperadamente se abrazan a Garzón, a pesar de la delegación, pudiéramos ser del regimiento que tienen de abogados, para ver si logran paralizar la extradición. Y él ha optado por dos fórmulas, que creo que ninguna de las dos le va a funcionar. En primer lugar, atacar a Estados Unidos, diciendo que inclusive Estados Unidos está utilizando como chivo expiatorio a Saab para poder atacar a Maduro y atacar al régimen de Maduro, que es el que quiere derrocar, como si eso fuera malo, por cierto, ¿no? Y en segundo lugar, ahora y en última instancia, el error garrafal que está cometiendo Garzón es el de arremeter contra el propio país de Cabo Verde, porque dice que en este momento Cabo Verde está siendo instrumento de la manipulación de Estados Unidos. Hasta el punto de que Estados Unidos ayer, que había decidido no responderle a nadie y actuar de manera muy discreta, como realmente lo ha hecho en este caso de Alex Saab, decidió responder a Garzón y señaló que ellos no están interviniendo en la decisión de Alex Saab, que eso por supuesto es que están muy pendientes, sí, de que no se escape, pero todo eso corresponde a un país libre, democrático, con división de poderes, como muchas veces ha dicho el propio presidente, que a uno le da una envidia sana tremenda, el propio presidente de Cabo Verde, con separación de poderes, y esa es la justicia a la que le compete y la que va a decidir si se le extradita o no. ¿Qué es lo que sucede? Que todas estas cosas terminan por indignar a la justicia, por indignar al gobierno y por indignar, por ejemplo, a Garzón le ha molestado muchísimo el hecho de que haya sancionado al millonario que se movilizó para Venezuela, o no se movilizó, pero que en todo caso se movilizó. Aparentemente llegaron a otro lugar, siempre financiados por Maduro, evidentemente, y decidieron sancionar al millonario, que por cierto era presidente de una empresa del Estado, del Estado de Cabo Verde, y al otro exfuncionario igual, lo cual significa un ejemplo, una posición y una decisión ejemplar, como es ejemplar el hecho de que le han dado tantas formas de defensa y han respetado tanto sus derechos, que ha pasado
por todos los tribunales habidos y por haber en la escala de poder de Cabo Verde. Ahora no les falta más que el Tribunal Constitucional, en donde por supuesto ya están hasta la coronilla del caso, y hay demasiadas explicaciones contundentes provenientes de los tribunales anteriores. De modo que yo sí creo, por cierto, que en la información a la que estaba haciendo referencia, que recoge la respuesta de Estados Unidos, aparece el hecho de que faltaría muy poco para que la extradición se produzca, hasta el punto, esta es una nota importante, que ya Alex Saab escogió, no han dicho el nombre todavía, el abogado que lo va a defender en Miami. O sea que ya él sabe que va a ser extraditado porque tiene a ese abogado. Sí, así bueno, yo quiero compartir contigo, Marta, y con todos los que nos están viendo un dato que no se conoce hasta el momento. Una de mis fuentes en Miami me estaba comentando, ellos están dentro de lo que se llama el BOP, que es la Oficina de Prisiones, y me comentaban que los Estados Unidos están haciendo una selección muy cuidadosa de dónde va a estar Alex Saab. De hecho, se está como rehaciendo una de las celdas de la cárcel federal para ofrecer todas las garantías y toda la seguridad para esa persona que la justicia considera muy importante, pero también de altos riesgos. Entonces, hay refacciones en una de las celdas, se está preparando una serie de mecanismos de seguridad y de monitoreo, de tal forma que no haya sorpresas, es decir, que haya una garantía absoluta para el acusado, para la defensa, para la corte y para los fiscales, de que está todo bajo control. Lo que quiere decir que se espera muy pronto, de hecho las fuentes en Washington me lo han confirmado en varias oportunidades. Ellos nunca estuvieron pesimistas, siempre optimistas, estaban muy seguros de lo que se estaba haciendo desde el principio. Y yo me he mantenido informando sobre este aspecto en particular porque se ha especulado mucho, no, que si no viene, no, que si lo va a recuperar Maduro, que si va a haber una aventura, que lo van a sacar, a extraer, etcétera. Y mis fuentes me dicen, no, nosotros estamos manejando la situación, hay un monitoreo constante, y lo más importante, que era lo que tú decías, es que ellos confían en el Estado de Derecho y en la justicia de Cabo Verde, que uno no se imaginaba que bien estaba marchando hasta que no aparece este lío con Alex Saab, porque antes nadie se estaba fijando en los avances que ha tenido Cabo Verde en materia de derecho a la defensa, de justicia, de Estado de Derecho y de fortalecimiento de la democracia, algo muy importante que se vio en base a las decisiones que tomó el gobierno caboverdiano en la última semana. Y es que ellos están luchando contra la corrupción y han avanzado muchísimo. Ellos han logrado superar muchísimos obstáculos y en base a compromisos, cooperación con otros países, etcétera, han dado una vuelta importante para evitar y fortalecer todo lo que es la burocracia y evitar que se produzcan casos de corrupción que pondrían la imagen de Cabo Verde en el foso si se llegara a comprobar que este caso en particular hubo presencia de dinero ilegítimo proveniente obviamente de la industria criminal comprando burócratas en Cabo Verde. Entonces ellos se han cuidado mucho. En adición a lo que tú dices, ayer circuló la información comentada y dada por el expresidente colombiano Pastrana, que una de las razones de la movilización de los dos personajes de Cabo Verde a Venezuela y haber sido recibidos por Maduro, si es que eso ocurrió, pero en todo caso el contacto sí ocurrió fuera en Venezuela o fuera en otra parte, ¿no? El propósito era ver y hacer propuestas, estos dos tipos llevaban propuestas conociendo como conocen las posibles debilidades de Cabo Verde para ver cómo retrasaban la extradición o en su defecto propiciaban la fuga. Y en eso estaba contribuyendo su apoyo y el negocio que estarían haciendo, ¿no? Y una de las cosas que propusieron que era posible hacer era
que le diera coronavirus al juez principal, al magistrado de la Corte Constitucional, para que pudiera retrasarse la extradición y poder en ese tiempo fraguar algo como fuga, como alguna de las cosas. Es bueno señalar que Saab ha tenido miedo también, no solamente de que lo extraditen, claro, sino de que lo maten. Porque en el caso de los delitos del grupo criminal organizado que controla el poder en Venezuela, un Saab muerto vale más que un Saab vivo. Porque vivo siempre está el peligro de que lo extraditen y de que cante como un jilguero, ¿no? Ese es el punto. Bueno, vamos, no sé si quieres que entremos en el caso español. En el caso español, que está muy rico en informaciones, Marta, porque cada día que uno abre las noticias de allá están espeluznantes. Desde el comportamiento antidemocrático y extremadamente criticado de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, ya no solamente en el manejo de la pandemia del coronavirus, sino también en lo que está detrás de eso, ¿no? Y hasta las historias del rey que han dado no solamente para crónicas de amor y dolor, sino también abre un capítulo importante y una discusión sobre la estructura política de España y hacia dónde va. Pero sin embargo, fíjate el trato distinto que ha tenido en los medios controlados por los progres, como los llaman aquí, que de progresistas no tienen nada, que han hecho del rey emérito, Juan Carlos, y lo que han hecho con el apodado Coleta, Iglesias, es muy distinto. A pesar de que los dos están en la misma circunstancia. El rey no ha sido juzgado. Han aparecido, como no, denuncias de la que se supone que fue su amante, porque mujeriego se ha sido enamorado permanente. Pobre Sofía, que ha estado en un papel muy secundario, siendo como es una mujer admirable. Pero por lo demás, los españoles le deben muchísimo, y las democracias del mundo le deben mucho al rey, porque fue el que produjo el traslado, el artífice, el protagonista del traslado de la dictadura a la democracia a través de un proceso de transición verdaderamente admirable, ¿no? Entonces, el rey emérito se fue, en este momento está aparentemente en Arabia Saudita, y aparentemente tiene el propósito de venir y esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales, qué es lo que se debe esperar. Pero lo que pasa es que Pedro Sánchez e Iglesias están acostumbrados a juzgar a la gente antes de que lo juzguen los tribunales. Y eso es un problema mundial, ciertamente, porque los medios de comunicación, muchos de ellos se lanzan como fieras a personas que son acusadas. Y aquí en España, por ejemplo, en el caso del PP, hay muchísimos casos de gente que ha tenido que renunciar a sus puestos. El caso, por ejemplo, de Rajoy, que se le aplicó una moción de censura por unos delitos en los que él no había en absoluto intervenido. El caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, actuó como un rayo, actuó con una velocidad enorme para sacar del poder, como en efecto hizo a Rajoy, y poder encaramarse en él en este momento, cosa que también en la actualidad lamentan muchísimos españoles, porque nunca España había estado en las circunstancias económicas que se está presentando ahora. Y el segundo punto, en la actitud política deleznable que está reñida con las prácticas democráticas, ¿no? La última acción de Sánchez, protegiendo a Iglesias para que no fuera interpelado en el Parlamento, como él hizo interpelar con la mayoría de que disponían en ese tiempo a todos los de la derecha y de centro derecha, ¿no? En esta oportunidad, nada. ¿Quiénes votaron? Los más deleznables, los separatistas catalanes, los etarras criminales vascos, los acomodaticios del Partido Nacional Vasco, por supuesto el partido de Iglesias, Podemos, y desde luego el PSOE, en una acción absolutamente vergonzante.
Pero eso no detiene a los tribunales, Maybor. En España existe todavía, y afortunadamente, y esperemos que así siga durante mucho tiempo, la separación de poderes. Y en este momento hay dos tribunales, uno de ellos el Tribunal de Cuentas y otro un Tribunal de Madrid, que están estudiando todas las denuncias y los delitos ostensibles que ha cometido el señor Iglesias. Que así como permanentemente su discurso político habla de la protección de los pobres, de la repartir los bienes sociales, lo feroces y malos que son los empresarios millonarios que le quitan el dinero a los pobres. Es decir, ese lenguaje realmente primitivo del marxismo tradicional, que no solamente no es cierto, sino que es todo lo contrario de lo que pregonan. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Iglesias en relación al proceso electoral? El gasto electoral, la contribución de sus militantes. Todo eso está siendo investigado y están saliendo una cloaca verdaderamente impresionante. Y hablando de cloaca, la capacidad manipulatoria de Iglesias es tal que en el pasado proceso electoral, en el que él salió mejor parado que en estos últimos, que ha salido prácticamente destruido, empezó una campaña en contra de lo que llamó las cloacas de la derecha, imputándoles delitos que resulta que ahora se descubre que cometió él. O sea, por ejemplo, con la tarjeta de su secretaria, por llamarla de alguna manera, que él se la quitó, la manipuló, la dañó, y entonces después culpó a la derecha, y resulta que después aparecieron los testigos y toda la información de que había sido el propio Iglesias. Pero hay otro caso que se está nutriendo con una información muy privilegiada, que es la del abogado que era de Podemos y que manejaba todas las cuentas y toda la situación oscura y manipulatoria de Iglesias, que lo acusaron de atacar sexualmente a una de las chicas, de las mujeres que estaba trabajando en Podemos, sin ser verdad. Él tuvo que defenderse, salió, lo sacaron además, lo votaron, lo despidieron del cargo que tenía, y él demostró al final, a través de los tribunales, de que era inocente, de que nunca había habido este acoso sexual, y está cantando como un gallo en fiesta. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que está diciendo. En primer lugar, había sobresueldo con el dinero de los contribuyentes, con el dinero que se suponía que era para causas sociales. Y ahí aparece, en todos estos manejos ilícitos, aparece el caso de una empresa que tú has nombrado y que estás muy enterada, que es Neurona, que fue creada, ha operado en México, y si no mal no recuerdo fue creada por Monedero. ¿O por quién fue creada Neurona? ¿O es mexicana? No, es mexicana, pero ellos la utilizaron para recibir fondos por parte del régimen de Evo Morales y de Hugo Chávez. Bueno, pues ahora la están utilizando además de manera ilegal, porque no está registrada en España, no tiene ni director, ni tiene sede, ni tiene nada. Entonces, a nombre de Neurona aparecen toda una serie de operaciones totalmente ilícitas que demuestran que el dinero ha sido malbaratado, que ha habido dolo, que se ha engañado al fisco, que, en fin, toda una serie de cosas. Y todo eso se ha reflejado, fíjate tú, en el comportamiento electoral de los últimos meses. Fíjate tú que Iglesias salió absolutamente derrotado, él y sus aliados, que eran los de La Marea y otra serie de nombres, que todos hacían una conjunción de pequeños partidos. No sacó ni un solo diputado en Galicia. Salió absolutamente apaleado en el País Vasco. Al igual perdió en Cataluña, y eso que todavía es amigo de los separatistas, ¿verdad? En síntesis, que en este momento tiene el sostén, el callado de Pedro Sánchez y la vicepresidencia que tiene, ¿no? Pero es tan desleal inclusive con su propio socio, que hace 2 o 3 días
atacó fuertemente a la ministra de Educación, a Cela, porque de verdad ella es atacable, pero pues se supone que el vicepresidente, socio del gobierno, no puede atacar a un miembro del gobierno, ¿no? Bueno, y en síntesis, se supone que las relaciones entre Pedro Sánchez y el coleta Iglesias son muy débiles y se supone, y además el futuro, tenía que anotado una expresión que hizo un periodista español respecto al futuro de el futuro de Iglesias, con todas esta cantidad de barbaridades que hay, de mentiras, de dinero mal habido, como ocurrió, por cierto, con el financiamiento de Irán. Eh, eh, unos tipos que están, y unas señoras que están todo el día con un mensaje agresivo, con un feminismo a ultrancia, de un radicalismo enorme, y sin embargo asociados y recibiendo dinero de Irán, donde los homosexuales y las mujeres son prácticamente lapidadas por cualquier cosita. Es lo que ocurre, ¿no? No sé si quieres, porque la lista es muy grande, ahí está Zapatero, sí, también con un historial enorme, pero en este momento los tribunales están detrás no lo van a soltar. Tiene información muy rotunda con la campaña de él, de las cloacas de la derecha, supuestamente, y el delito que él había cometido, y todo lo demás, que además contradice, porque la buena prensa española, que abunda, y también abunda la mala, guarda muchos archivos. Y entonces él ha producido un discurso de una violencia y de una insinceridad terrible en contra de todo lo que él está haciendo ahora. Y entonces, por supuesto, se lo sacan y es como una bofetada en pleno rostro y a pleno sol, ¿no? O sea, algo verdaderamente terrible. No sé si tienes alguna cosa que añadir, no, alguna pregunta. Más larga, no, el tema de que se interpreta desde afuera es el hecho de que en vista de todos estos tropiezos y de todos estos escándalos, Unidas Podemos ha bajado en el afecto popular y en esos grupos que lo apoyaban ardientemente, ¿no? Sí, fíjate, aquí tengo algunas cifras. Bueno, caso Podemos. El PSOE, te voy a leer algunos titulares. El PSOE y sus socios salvan a Pablo Iglesias de dar explicaciones por la imputación de Podemos en el Parlamento, ¿no? Pablo Iglesias enmudece, lleva 27 días sin aparecer en un acto público porque en cada acto público hasta los suyos le abuchean. Podemos, este es otro titular, empieza a cobrar una cuota a sus militantes en pleno escándalo de la Caja B para justificar por primera vez seguramente que recibe dinero de los militantes, cuando el dinero anterior provenía de fuentes absolutamente oscuras, ¿no? La cuota que está recibiendo es de 3 euros, lo cual es una cosa mínima. Fíjate, otro titular. Los pagos de Podemos a la empresa Neurona acabaron en una barriada de México. Y bueno, todas las maniobras que ha hecho, fíjate tú, Margarita Robles, que es la ministra de la Defensa de Pedro Sánchez en el gobierno español, estaba apoyando que Pablo Iglesias compareciera en el Congreso. Y sin embargo, fíjate, a la ministra de la Defensa no le hicieron caso y acompañaron a Pablo Iglesias, salvándolo de la interpelación parlamentaria. Pero en todo caso, fíjate, los analistas más serios y documentados respecto a Iglesias señalan que tiene un futuro judicial negro, de que va a ser enjuiciado y va a ser ciertamente condenado. Y la segunda cosa muy importante es que tiene un futuro político bastante oscuro también y bastante nulo. En este momento, la caída del apoyo popular es enorme. Fíjate que recientemente ellos se fueron de vacaciones, él y su mujer se fueron, que es ministra, y entre los dos han puesto una legión de asesores en un gobierno que está endeudado hasta la coronilla, ¿verdad? Se fueron a pasar unos días de vacaciones a Asturias y se metieron en una casa bucólica y tal.
Entonces, de allí salieron huyendo porque los insultos que les daban, que no fueron ciertos. Allá lo único que apareció fue en una calle, en una avenida, un letrero que decía, coleta, rata. El coleta es él y rata. Sí, sí, unas no pintas en la calle, ¿no? Pero llegaron y empezaron a criticar que cómo es posible que fueron agredidos, qué tal. Y fíjate el show que montan de un costo altísimo para la economía, para el presupuesto público, el show que montan con el caso PRON, como dicen, con la vivienda regia que tienen. Tienen 15 policías, guardias civiles cuidando. Pero los españoles les rodean, inclusive ahora los de ellos, los propios expodemitas, van a protestar y a señalar cómo han sido engañados y en qué petardo se ha convertido ciertamente el coleta, ¿no? Y otro aspecto, Marta, que se discute acá es el hecho de las investigaciones que se están realizando en la Fiscalía de Bolivia bajo el gobierno interino, esas relaciones que tenía el régimen de Evo Morales con varios de los dirigentes de Podemos, el dinero que recibieron, la estructura que plantearon con estas empresas, y también el hecho de esas ayudas internas que todavía no se conocen, pero que en Bolivia se discute que es mucho más profundo. Claro. Todo ese proceso que se estaba dando entre Podemos, Evo Morales y como gran padrino Hugo Chávez, nadie lo puede olvidar. El primer financiamiento, se dice que de hecho la idea de Podemos surge en Caracas y posteriormente Nicolás Maduro ha mantenido esa relación estrecha, lo que le ha permitido justamente mantener no solamente esos acuerdos, sino que, por cierto, que no se ha escuchado más del Seagate. Supongo que dentro de todos los problemas que hay lo dejaron de lado. Y no se ha escuchado más, pero allí debería estar en la justicia ese otro. Claro, son tantas cosas sin ahondar en ellas, porque acuérdate que recién creo que fue nombrado Iglesias, si mal no recuerdo, como vicepresidente, y estaban de luna de miel con el gobierno de Pedro Sánchez. Llegó una delegación de que no se sabe si eran de la embajada española, pero en todo caso habían llegado de aquí, habían llegado de España y del gobierno español para Bolivia, con miras a supuestamente sacar de la embajada a uno que tenían, a un segundo de a bordo que estaba acusado, por cierto, de narcotráfico, que era el segundo de a bordo de Evo Morales. Y ahí se protestó el gobierno boliviano, aparentemente los pensaba movilizar para llevarlos a México, y protestaron por lo que consideraban una violación de Bolivia, de los derechos de Bolivia, y sobre todo que se hubiera sido hecha desde la embajada española. Bueno, hasta el sol de hoy no se sabe nada, no se sabe quiénes fueron, qué pasó, nada de nada. Y no digamos, por ejemplo, lo que ha resultado del comportamiento moral de Evo Morales con la cosa de la menor, ¿no? Hay que ver. Sí, justamente, Marta, hay un... Qué desvergüenza. Sí, y entonces ellos se erigen, es que eso ocurre en todas partes, se erigen en seres tan poderosos que resulta que es que el país se convierte en una hacienda personal de ellos para hacer todo eso, con las personas como si fueran reses, como si fueran animales, y las mujeres como si fueran esclavas a su servicio. Algo verdaderamente horrible. Y todavía hay países civilizados que eso les parece bien y les parece que son unos grandes revolucionarios que actuaron en beneficio del pueblo, que es lo que más le molesta a uno. Sí, lo que más preocupa de todo esto es la interferencia y el manejo del poder judicial, porque con eso ellos evitan la aplicación de la justicia y que no hay división de poderes. Claro. Que no hay división de poderes y que se mantenga el reino de la impunidad para que ellos puedan seguir actuando a sus anchas. Fíjate lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. El Poder Judicial, el máximo Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro,
ahora está arremetiendo contra los chavistas, los partidos pequeños chavistas, está contra Patria para Todos, todos los demás, bueno, todos, hasta el Partido Comunista. Y ahí tienes a Maduro y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral violando absolutamente todas las normas habidas y por haber, y no ocurre nada. Y el señor Borrell entonces dice que bueno, que sí, que no, los desconocen, que son unos dictadores, pero que tienen que hablar con ellos y tienen que cordializar. Y si no, que venga Dios y vea lo que ocurrió con la Delcy y el señor ministro de Transporte, creo que es, de español. Sí, bueno, imagínate tú. ¿Cómo avisoras el panorama en Venezuela para las próximas semanas o meses? Cuando se está preparando unas elecciones, hay una discusión, parece que hay una unión para no ir, pero hay grupos de esos mismos partidos políticos que quieren ir. Entonces, es un panorama bastante complejo y todo se está enfocando ahora hasta el próximo mes de enero del 2021, que es cuando se presentan todos los elementos que van a agudizar o la crisis que ya existe, ¿no? Porque va a haber una asamblea nueva, electa, otra asamblea que existe que es legítima, la Asamblea Nacional Constituyente se va, no se sabe qué va a pasar ahora con Diosdado Cabello. Sí. Bueno, mira, el problema que ocurre es que ahora Guaidó está con la idea de la unidad, está haciendo esfuerzos por la unidad, ha habido manifestación positiva en ese sentido, incorporando a la sociedad civil. Pero el problema es que la gente está demasiado ocupada con ver cómo consiguen comida, en ver cómo no se mueren de coronavirus o de hambre. Y es una acción casi burocrática, más que civil, ni civilista, ¿no? Y lo malo de todo eso es que siendo como es un gobierno dictatorial, con unos militares inescrupulosos, absolutamente absorbidos por el dinero, por la corrupción, por el narcotráfico. No hay ninguna posibilidad. Y luego, con unas democracias, dijéramos, que nos rodean, adheridas a la vieja fórmula de que no es posible intervenir en ningún país porque hay que respetar, resulta que Venezuela está intervenida por Cuba, por Irán, por China, por todo el bicho que aparece por ahí, ¿no? Hezbollah, en fin. Aquí van a llegar, todos sabemos que va Maduro a ganar, a imponer un triunfo absoluto, fraudulento, desde luego. Y fíjate que los tránsfugas, a los cuales tú estabas haciendo referencia, en este momento están descontentos porque sienten que van al matadero. Que no, entonces ahora que el Consejo Nacional Electoral está haciendo trampas, que Argentina está produciendo unas máquinas que ya vienen programadas para responder de una manera, etcétera, ¿no? Y va a ocurrir exactamente lo que tú pronosticas. Va a ganar Maduro, diciembre está ahí a la vuelta de la esquina, ya vamos a entrar en septiembre, y continuará que no sé cómo lo va a recibir, por cierto, la comunidad internacional. El hecho de continuar, lo cual no está en la Constitución, pero tampoco no deja de estar. Es decir, tampoco dice que eso no se puede hacer en un momento que hay una dictadura, de una crueldad y de una violación de todos los derechos humanos y civiles como es la de Venezuela, ¿no? Yo, sin embargo, si me permites poner esta visión ahí, yo creo que desde Estados Unidos y desde unos pocos países que le están acompañando, puede surgir algo, y yo creo que tú estás más enterada que yo de ese asunto. Que por otra parte, estaba leyendo con gran alegría que las encuestas se están emparejando y que ya no, en el caso de Estados Unidos, que ya no aquella diferencia que le ponían permíteme poner un calificativo, al inútil de Biden, por decirlo mejor, ya están prácticamente parejos. Ayer leía también que, sorprendentemente, porque siempre ha aparecido como una figura de adorno, como una mujer muy hermosa, etcétera, la primera dama de Estados Unidos causó muy buena sensación, hubo muy buenos comentarios. Y en síntesis, que el señor Trump es un viejo zorro,
muy inteligente, muy avisado, y yo tengo la esperanza de que gane las elecciones. Y entonces de ahí las elecciones se producen en noviembre, así que noviembre está antes de diciembre, gracias a Dios, ¿no? Y vamos a Así ver es. qué ocurre, pero yo como siempre, tú sabes que yo siempre tengo una ingenuidad en ese sentido muy grande y una gran esperanza de que las cosas ocurran mejor de lo que pintan, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? No sé si les llegó el dato allá, pero ayer, que se está realizando acá en los Estados Unidos la Comisión Nacional Republicana, Sí, sí. y uno de los temas que más polémica ha causado y está hoy en todos los medios liberales es el hecho de que Trump dijo que era necesario, que él quería someterse a un examen antidrogas antes de ir a los debates. Porque él observó que hubo un comportamiento diferente de Biden en el momento de hacer su presentación. Entonces, muchos están escandalizados, dicen que cómo es posible. Sí, la verdad que es un pésimo candidato. Hay unos Madre mía. que lo están acusando y dice, oh, el presidente Trump dijo que Biden era drogadicto. Y o sea, no, la idea es verificar si tiene algún tipo de droga que le permita cambiar el comportamiento en un momento determinado. Y ya se había Pero hecho ¿tú crees que haya referencia. debate? Yo no creo que Biden se atreva al debate. Bueno, los norteamericanos están acostumbrados a que Claro, los están, candidatos sí. vayan a debates. Como aquí está todo al revés, no se sabe exactamente si ellos van a aceptar ir o no, No. porque allí va a haber muchísimos millones de personas observando las dos opciones. Entonces, Claro, a mí lo que me preocupa mucho, y en eso Trump ha puesto el aviso también, es en el voto por correo. El voto por correo, si es masivo, por el caso del coronavirus, estamos mal. En un momento en que el señor Trump está rodeado de organizaciones muy poderosas que están trabajando para que él pierda, para que él no gane. Y justamente tú hacía un ratito en nuestra conversación, hacía referencia a cómo la extrema izquierda el radicalismo de la extrema izquierda ha contaminado de tal manera a Estados Unidos que vemos lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en las partes donde es propicia la presencia de esa gente y se mezclan el financiamiento de los grandes capitales con la presencia y las prácticas violentas de los regímenes que propicia el Foro de Sao Paulo, Maduro y compañía, ¿no? Y a mí eso me preocupa, me preocupa. Pero en fin, hay que ver. sí, Marta, ¿y qué se espera allá en España? Ahora ya vienen las clases, se está programando la apertura de las escuelas, pero a la vez se ha visto un incremento de los casos de coronavirus. Ya Mira, se anunció tenemos, que los restaurantes y todo lo que son los bares y los centros nocturnos van a sí, cerrar nuevamente. Y que sí, va a haber cambios, ¿no? Nuevamente, sí, sí, lo cual ha preocupado porque aquí en los Estados Unidos hay muchas ciudades que ya se estaban abriendo y sí. ahora vuelven con la tendencia del cierre, ¿no? En Nueva York sí que esto es un caos y la verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir aquí en esta ciudad, Sí, sí, pero sí. a nivel nacional es otra la historia. Claro, mira, yo tenía aquí una información previendo que tú preguntaras eso, ¿verdad? Pero sobre todo también de la economía española, ¿no? Y la cuestión del coronavirus. Fíjate, tengo los datos aquí. España no reconoce, al igual que ocurre en Venezuela, tantos casos como han ocurrido, pero sumando la ocurrencia del coronavirus en las diferentes autonomías, en los estados, el equivalente a los estados nuestros, estaba viendo yo hoy en OK Diario, que es un periódico crítico y dijéramos, investiga mucho este caso. 43.000 muertes ha habido, hay 419.489 contagios. Todo eso aquí él añade los casos que han ocurrido en Cataluña y en Madrid,
que son usualmente ocultados para que no se vea tanta ocurrencia de casos, porque le están culpando justamente de ser el país que proporcionalmente al millón de habitantes tiene más coronavirus del mundo, ¿no? Para la cuestión de las clases hay una gran discusión y los padres están en España muy asustados porque no quisieran enviar a sus hijos al colegio. No se podría guardar en los espacios físicos tradicionales la distancia que se recomienda. La sabia, lo de sabia me lo pones en comillas, de Cela, la ministra de Educación, te lo leo, propone a los padres que lleven a sus hijos al colegio en bicicleta o caminando para evitar el COVID. Bueno, en bicicleta, tú imaginas cómo va a llevar un padre al niño en bicicleta. Además, un niño acompañado con su padre puede ir en bicicleta si están a 2 cuadras del colegio. Pero como, por ejemplo, mi hija mayor tarda como media hora, 40 minutos en llevar a los niños al colegio. ¿Cómo los va a llevar en bicicleta? O sea, algo sin previsión ninguna. Yo nunca he visto que un partido con la tradición histórica y técnica que ha tenido, como es el Partido Socialista, el PSOE, pueda tener un equipo tan endeble, tan ignorante, tan desarticulado, para llegar a cometer tantos errores, comenzando por el primero, unirse a un personaje absolutamente desacreditado en el mundo, comunista de un radicalismo feroz, como es el caso de Pablo Iglesias. Tú miras, tiene algunos personajes, como no, fíjate, él puso de ministro de universidades a uno de Podemos. Y entonces resulta que tiene como entre él y otros como 100 asesores que le cuestan un dineral al presupuesto público, claro está. Y en cambio no ha dado ninguna indicación ni ha previsto absolutamente nada con los profesores universitarios y los institutos técnicos superiores, cómo combatir y qué hacer para que las clases no sean todo el tiempo a través de Internet, porque es evidente que se necesitan las clases presenciales, se necesitan para la interacción, para todo, para el uso de tecnología, inclusive, que no tienen los estudiantes en sus casas. Y no digamos ya en el caso de Venezuela, que es terrible, no quiero ni tocarlo. Pero fíjate tú que yo te tenía aquí una información, pero tengo aquí tantas páginas que déjeme ver por dónde anda. Sobre la situación económica de, aquí está, de España. Te leo. España será la economía avanzada que más caerá en 2020, según el Bank of America. Un informe publicado dice el miércoles, o sea, el miércoles fue ayer, lo estamos grabando, no sé si tú lo vas a decir, hoy jueves, señala que la eurozona va a tener una evolución económica mucho peor que la de Estados Unidos y que dentro de Europa, España será el peor país con una caída del Producto Interno Bruto del 12%. Y a estas alturas, la deuda interna española ha alcanzado al 125% del Producto Interno Bruto español, lo cual es muchísimo. Y hay otra cosa importante en contra de Pedro Sánchez, que él debería entender, y es que, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, que son tres países muy indicadores y representativos de Europa, han hecho inversiones y han dado muchos recursos a través de créditos a las empresas para que no cierren, para que sigan trabajando y para que sigan generando empleo. En el caso español eso no ha ocurrido. Y entonces sí se está dando ciertamente una ayuda, un mecanismo que se llama los ERTES, que consiste en un acuerdo que se hizo hace tiempo, mucho antes inclusive, si mal no recuerdo, del gobierno de Sánchez, y Sánchez lo ha continuado, un acuerdo hecho entre empresarios y gobierno, que cuando ocurra una desgracia, algo que produzca un cataclismo económico interno, como ha sido el del coronavirus,
se produzca una ayuda para que los trabajadores no queden en el desempleo más absoluto y puedan sobrevivir. Y son dos ERTES. Una parte lo paga el Estado y otra parte lo pagan los empresarios. Bueno, en el caso español no ha habido de ninguna manera aportes para las grandes empresas, justamente porque la visión ideológica de Iglesias es la de justamente poner impuestos a los ricos, empeñado en que un hombre millonario y de una generosidad enorme que viene de la nada y es millonario con inversiones en todo el mundo, como es el dueño de Zara, ¿verdad? Entonces le dice que no paga impuestos en España cuando es mentira, es el que más impuestos paga porque es el que más gana y el que más vende, ¿no? Entonces eso constituye un caldo de cultivo muy negativo para el ánimo de los empresarios, que muchos de ellos ya se han ido a Portugal, porque en Portugal, que hay también un gobierno socialista, es un gobierno socialista inteligente que ha disminuido los impuestos para los capitales que llegan a generar empleo con sus inversiones, y entonces hay muchos que se han ido allí ya. Así que el panorama no es nada bueno, porque ha habido mucha torpeza en el manejo del coronavirus, no así por parte de la sanidad pública española, que es una de las mejores del mundo, eso hay que reconocerlo. Y sus sanitarios y todo el personal funciona, que es una maravilla, pero claro, cuando hay un estallido tan enorme de enfermos, te copan totalmente y hacen explotar las salas de cuidados intensivos y absolutamente todos los departamentos del sistema de salud pública, ¿no? Así es. Bueno, Marta, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerte por estar de nuevo en Sin Filtros. Aquí vemos todos los comentarios que hay. Muchísimas gracias a todos los que están participando en nuestro super chat. Marta Colomina es muy querida en Sin Filtros. Ya bueno, yo los quiero mucho también. Echo mucho de menos realmente mi tiempo de la radio. Sí te puedo decir, sin embargo, que estoy más preocupada ahora que antes, porque por lo que te dije al principio, que uno antes tenía como herramienta la opinión y la verdad y los datos que comprobaban los hechos que uno denunciaba, ¿no? Pero es que hoy en día hay mecanismos muy sofisticados de maldad para acabar con lo preexistente, con la democracia, solamente con las fake news y cómo operan. Tú lees un montón de cosas que crees que son verdad y terminas por hablar muy mal del rey emérito y del otro y del otro y del otro. Y muchas de esas cosas han sido fakes o han sido mentira o han sido propuestas y producidas y manipuladas por la gente que quiere acabar con la monarquía en España y con la democracia en el mundo. Pero y gracias a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso a mí me preocupa mucho y siento que frente a una persona tan informada y tan activa como tú, ya a mi edad siento una serie de impedimentos que no son los tuyos, afortunadamente. Por eso te sigo mucho y bueno, te considero casi como una hija. Así es, bueno, el amor y el cariño y la confianza. Un gran abrazo, Marta, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Hemos leído muchísimo los comentarios que nos están dejando. Saludos a toda la gente de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile y particularmente de Venezuela, esa Venezuela tan trágica. Un gran abrazo para ellos, por Dios. Exactamente, y bueno, a todos ustedes les recuerdo que estamos en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Ahí estamos anunciando y dando a conocer una serie de contenidos que no podemos pasar. Muchísimas gracias de verdad, Marta, por estar con nosotros. Y a todos ustedes, no se les vaya a olvidar, por favor, dejarnos un like. Para nosotros es muy importante, tanto los comentarios como los likes, para seguir produciendo contenidos sin filtros. Y en la otra plataforma, patreon.com/Venezuela Política, vamos a hacer en el próximo mes de septiembre, que ya es prácticamente en pocos días, un seminario sobre el crimen organizado transnacional y cómo le pega a los ciudadanos. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Así es que les recomiendo que pasen por allá y se suscriban para que puedan entrar. Va a ser una transmisión privada para que todas las personas que quieran hacer preguntas las van a hacer, que entiendan inicialmente en qué consiste y hasta dónde llegan las manos, los tentáculos del crimen organizado transnacional. Ya, por cierto, que yo sí tengo voy a hacer una premonición, que lo de SAP va a salir muy pronto
Y entonces después vamos a ir viendo eso y quiero hacer entonces una conversación contigo y la reacción y lo que se va a producir, ¿no? Sobre todo. Y esa va a ser una alegría que vamos a recibir de las muy pocas que recibimos los venezolanos en los tiempos que corren. Así es, yo estoy absolutamente convencida porque creo en mis fuentes de que pronto vamos a tener a este individuo, pero la idea es que sigan trabajando para que vengan más a someterse a la justicia, para que se acabe la impunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.